Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por la interlocutora y sus invitados. Hola, buenas noches, Ewan Rangel, bienvenido al programa Políticamente Hablando, en donde damos información de la devastada economía en Venezuela, iniciando la semana martes 13 de junio del 2023. Cotizaciones oficiales paralelas: el dólar 27 bolívares, el euro 29 bolívares, el petro 1.611 bolívares y el bitcoin 26.750 dólares. Ingreso mínimo mensual vigente: trabajadores $75, pensionados $25. Senda aún mantiene indicador en su canasta alimentaria familiar por la cantidad de 12.650 bolívares al mes de abril 2023. 98 salario mínimo es lo que se necesita para poder cubrirla y $513 oficiales para adquirirla. 196 salario mínimo es lo que se necesita para poder cubrir la canasta básica familiar y $1.026 para su adquisición. Como les estoy informando, ya las cotizaciones oficiales llegaron al récord en el día de ayer, a pesar de que no hubo sino feriado bancario. Hay que tomar en cuenta de que los precios se van a seguir aumentando de manera disminución paulatina. Por lo tanto, hay que seguir en la calle tratando de generar reclamos por las reivindicaciones laborales para todos los trabajadores, en especial los pensionados y los jubilados. Para Políticamente Hablando, les narró Juan Rangel. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Estamos en Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Como ustedes saben, estos martes hemos estado el doctor Eliezer Elvitar y yo, me acompaña esta noche haciendo el programa de los martes, porque Carmen Cecilia es la conductora original y tradicional del programa, se encuentra en clase todos los martes y por eso estamos nosotros, como decimos en criollo, haciéndole el quite y tratando de hacer lo mejor posible para quedar a la misma altura que el programa tenía cuando lo entregó Carmen Cecilia en manos nuestras. Esperamos entregárselo igualito o mejor. Esta noche vamos a hacer referencia, como son martes constitucionales y lo último
en violación de la Constitución que hemos visto en Venezuela son las elecciones universitarias, de las cuales hemos venido conversando y hemos venido hablando durante todos estos programas y todo el mundo conoce cuál es la posición de nosotros. Y de segundo vamos a hablar de la última visita extraordinaria que ha tenido Venezuela y sobre el tema vamos a estar conversando algunas cuestiones porque también implica una violación constitucional. Buenas noches, Eliezer, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches, doctor. Muy bien, muy pilas para este programa de hoy que va a ser corto, conciso, pero bien sustancioso. Buenas noches también a nuestra distinguida audiencia y por supuesto a nuestro equipo técnico tan extraordinario que día a día hace posible políticamente hablando. Y bien, doctor, Bueno, usted hizo una te veo introducción esta de noche, lo que vamos a conversar hoy. te veo esta noche muy bien, ya veo que fuiste al odontólogo. Sí, y eso está resuelto. Bueno, entremos en materia. Aquí tenemos entonces que vamos a hablar del resultado de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela para elegir autoridades. Como ustedes saben, para hacer un resumen, hemos estado en la posición de que son unas elecciones que son en violación a la Constitución, porque fueron realizadas con un reglamento que se ajustó a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que incluyó a obreros y personal administrativo en la comunidad universitaria, violando el artículo 109 de la Constitución, que establece que solamente los profesores, los egresados, los estudiantes son los que integran la comunidad universitaria. Pero saben ustedes que en ausencia de la rectora, parte de las autoridades universitarias pactaron con la tiranía en ese afán de ser rector y como resultado se hicieron estas elecciones inconstitucionales. La primera intento fue suspendido por algunas deficiencias técnicas de la Comisión Electoral y fueron repetidas y en este momento no, en la segunda intento se lograron las elecciones y estos son los resultados. El resultado de esas elecciones que vamos a analizar porque de ellos se desprenden varias cosas. Es evidente, como decimos, que la elección es inconstitucional, que cualquiera que sea el rector que sea elegido en segunda vuelta va a ser una elección inconstitucional porque se hizo en violación a la Constitución. Pero de todas maneras tenemos que hacer el análisis de estas elecciones porque ellos tienen algunas proyecciones que es importante destacar. Tenemos entonces que recordar que había 220.000 personas, más o menos, un poco más, autorizadas para votar en el padrón electoral. Lo que quiere decir que 220.000 personas, integrantes de profesores, egresados, estudiantes, obreros y personal administrativo, en sus distintos porcentajes, con los votos ajustados, tenían derecho a votar. Tenemos una suma de 27.022 votos. O sea que de los 220.000, solamente votaron 22.022 personas. Esto quiere 27.022 personas. Lo que quiere decir que es un poquito más del 10%. ¿Qué resultados tiene? Estos 27.022 votos, ajustados por el porcentaje que corresponde a cada sector, tomando como fundamento el número de profesores, tenemos que hay 5.825 votos ajustados. De los 5.825 votos ajustados, el candidato Rojas, candidato a rector, obtuvo 1.894 votos, que significa el 32.5% del total de electores, de votos, perdón. Y el candidato Rago obtuvo 1.327 votos ajustados para un total de 22.78% del número de votos consignados. Estos votos ajustados de 1.894 para Rojas y 1.327 para Rago son el resultado de 8.519 votos totales que tuvo Rojas
y 4.995 votos que tuvo Rago. Lo que quiere decir que estos dos candidatos que fueron a la universidad, porque recuérdense que la única modificación que tiene el reglamento con el cual se están haciendo estas elecciones es que incorporaron a los obreros y a los empleados administrativos. Esa segunda vuelta va a ser realizada el 30 de junio, como había anunciado con suficiente anticipación la Comisión Electoral. Podemos hacer referencia solamente a título informativo del resto de los candidatos. Paulino obtuvo 757 votos para un total de 13%. Amalio Belmonte obtuvo 655 votos para un total de 11.24%. López Loyo obtuvo 600 votos para un total de 10.30%. Alfonso tuvo 486 votos para un total de 8.34%. Y Horta 106 votos para un total de 1.82%. Como podrán haber oído y podrán haber observado, los últimos dos candidatos que obtuvieron la menor cantidad de votos son Alfonso y Horta. Esto seguramente es lo que tenía un poco endemoniado al presidente de la Asamblea Nacional, quien hoy, en un video que nos va a poner Alejandro dentro de poco, vamos a observar todos los epítetos y sobre el proceso electoral de la Universidad Central de Venezuela. Hay un solo hecho positivo, uno solo. Y es que una dictadora, una fascista, una delincuente, una ladrona, que fue por muchos años apoyada siendo vicepresidente, o como la violó el comandante difunto que se murió mocho de una pata, que también violó la Constitución para hacer las cosas que hizo durante el tiempo que Dios le concedió vida. Gracias a Dios que se lo llevó, porque será en el infierno donde está haciendo desastres seguramente. Entonces, estas elecciones se realizan en este momento porque después de 15 años nadando contra la corriente para no entregarse, en ausencia de algunos de los miembros del Consejo Universitario, unos de ellos, en ambición extrema de ser rector, pactaron con la tiranía para hacer elecciones pensando que podían ganar. Pero el venezolano ya no es tan pendejo como antes, y mucho menos el egresado de la universidad que vence la sombra, y mucho menos los estudiantes que se forman en la universidad que vencen la sombra. Él llevó su castigo por la ambición de ser rector y pactar con la tiranía. La comunidad universitaria le cobró. No va a ser rector, no podrá ser rector. Y hay otro detalle, doctor. Fíjese que los candidatos a rector de la izquierda no alcanzaron ni siquiera el 12% de la votación. Ni siquiera entre los dos no suman un 12%. Exacto, 8.34, 1.82. Los dos fueron profesores míos, por cierto. Que dicen que fueron vinculados, que están vinculados con el gobierno, con la tiranía. Pero esto quiere decir algo muy importante, porque es el resultado de unas elecciones que, además de ser inconstitucionales, han tenido una presencia en las redes sociales, en la prensa y en muchas partes, por lo dificultoso que ha sido la pelea de las autoridades de la Universidad Central para no hacer elecciones en contra de lo que dice la Constitución, pero que terminaron cediendo, aprovechando la ausencia de algunas personas del Consejo Universitario y de las autoridades universitarias para pactar con la tiranía. Pero bueno, ya ustedes ven el resultado, eso es algo que era conocido, y esa persona o esas personas que pactaron a cambio de lo que le corresponde a la universidad, porque algunas personas dicen, no, es que nos dieron los fondos para reparar la universidad, no le dieron ninguna regalía, le dieron lo que le corresponde a la universidad y que se lo habían negado durante todos los últimos años para llevarla a donde la llevaron, o sea, como se dice en criollo, le quebraron las patas para después darle las muletas.
Claro, ellos El estaban en resultado mora del con la vice- universidad. y siguen en mora, porque no le han dado el presupuesto Sí, que corresponde. por supuesto. Y El hay otro detalle, vicerrector doctor, no sé académico, si usted se percató en el video. Hay una joven que yo no sé si esa joven, muy bonita, yo no sé si es sí, diputada o es comunicador social, y cuando él habla del gran evento, la muchacha afirma y asiente, sí, hubo un gran evento. exacto. A esa la van a El votar, video doctora. el video nos evidencia que entre los asistentes, que debe ser seguramente una diputada, hay desacuerdo en lo que piensa el histérico presidente de la Asamblea y lo que piensan algunos asambleístas. Otros estaban perdidos. Como ustedes pudieron ver el video, hay quienes estaban perdidos que no saben ni de qué se está hablando, porque ustedes saben que esa Asamblea Nacional está integrada por una gran cantidad de personas que realmente ni siquiera fueron votadas. Eso fue una elección en fraude a la Constitución, en fraude a la ley electoral, en fraude a la ley de procesos electorales. Y ciertamente, pues ahí hay mucho diputado que ni siquiera sabe de qué se está hablando. Y mira para todos lados para ver si alguien le echa una sopladita, para ver si le dice, no, estamos ¿Sabe hablando una de esto. cosa? Yo pude apreciar a la toma de ese joven, me da la impresión de que presenta alguna condición especial. No sé quién es esa persona. Sí, sí, yo observé también, pero en Pero todo la caso, actitud es de alguien no que es tiene una condición especial. sí, Quizás pertenece a alguna de las exacto. comisiones de trabajo. Usted como médico seguramente se habrá podido percatar de eso mejor que yo, Sí, pero de inmediato. no es esa la razón, no es esa la razón fundamental para decir que está mal integrada la asamblea. Pues ahí puede haber gente con ciertas discapacidades, pero que tiene intelectualmente el cerebro bien puesto y puede ser diputado sin ningún problema. Este, Ustedes recordarán, por ejemplo, la hija de Renio Tolina estaba en silla de ruedas y tuvo varios cargos de representación popular y su pasantía por la política es la doctora Aura Boadas o la doctora María Garcés. Alguna de las dos será Fátima. la vicerrectora académica y en consecuencia la vicerrectoría académica estará en manos de una mujer, aunque su elección sea inconstitucional. En cuanto al vicerrectorado administrativo, tenemos que las dos personas que obtuvieron la mayor cantidad de votos son dos hombres, Nelson Chiti y José Balbino. Así es que uno de esos dos en segunda vuelta será seguramente el vicerrector administrativo. Y para la Secretaría General de la universidad vemos la misma situación que para el vicerrectorado académico. Y es que dos candidatas ocupan el cargo de secretaria general y una de las dos será Corina Aristibuño o Vilma Núñez. Una de esas dos señoras será la secretaria general de la universidad. Como verán, esas autoridades universitarias elegidas en violación a la Constitución, de todas maneras, tienen una paridad. O sea que van a tener dos hombres y dos mujeres. Esto es importante porque aun cuando no estemos de acuerdo con esta elección, cuando hemos dicho que es inconstitucional y lo vamos a seguir repitiendo, y no sé lo que va a pasar después del 30 de junio, cuando se realicen las candidatos, ninguno de los candidatos alcanzó el voto necesario para ganar en primera vuelta y tienen que ir a una segunda vuelta. Son las rectorías o los decanatos de la Facultad de Economía, de la Facultad de Agronomía y de la Facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Políticas, como se le menciona ahora en la universidad. Este es el resultado dado por la Comisión Electoral de la universidad en relación a las elecciones inconstitucionales que fueron realizadas en la Universidad Central de Venezuela. Pero ¿qué importancia tiene esto en este momento? Yo creo que antes de hablar de la importancia podemos ver seguramente otro de los videos que nos tiene por allí Alejandro y que va un poco a ponernos en sintonía con el análisis que vamos a hacer a posteriori. Miliciano que vas a la guerra con un canto infinito de paz, nuestro mundo de azules bohinas os invita su voz a escuchar, empujad hacia el alma la vida.
casa que bendice la sombra, con su lumbre de fiel claridad, hoy se pone su traje de moza y se adora con brisa de mar. Campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, miliciano que vas a la guerra, con un canto infinito de paz. Nuestro mundo de azules bohinas os invita su voz a escuchar, empujada hacia el alma la vida, el mensaje de marcha triunfal. Bueno, ustedes acaban de ¿Qué ver les parece eso? el video. Después de 3 años. Me emociona mucho como A usevista, mí me también. hace recordar aquel 16 de mayo cuando yo recibí mi título de abogado, pero lo más importante, además de emocionarme como usevista, como egresado de la casa que vence la sombra, es precisamente darnos cuenta de algo. Después de 3 años que el aula magna estaba sin poder ser utilizada porque no tenía las condiciones necesarias, con el dinero que la tiranía le entregó por fin definitivamente a la universidad, fueron reparadas, y sirvió de nada para engañar a la gente con unas actitudes y actividades que les corresponde por ley a la universidad. Se reparó el aula magna, se usó el aula magna, pero los dos candidatos más vinculados a la tiranía fueron el penúltimo y el último lugar. Así es que definitivamente de nada sirvió y no compró conciencia y no compró mente y no compró nada el hecho de que hayan dado unos reales para que le corresponden a la universidad y que le tenían retenido para reparar el aula magna. Y como esto, las elecciones de la universidad tienen que servir para reflejar algunas cosas. Fíjense, había más de 220.000 personas autorizadas para votar. O sea, vamos a usar el 100%, 220.000 personas para hacer un número redondo. Y vamos a usar el número exacto para que no se diga que estamos en detrimento de los que votaron. 27.022 personas que fueron las que votaron. Esto significa el 12.28% del 100% del total de electores. ¿Qué quiere decir esto? Si partimos de la base que la comunidad universitaria, en violación a la Constitución, ahora está integrada por profesores, estudiantes, egresados, obreros y empleados administrativos, tenemos todos los sectores de la sociedad civil en una elección. Pues con todos los sectores de la sociedad civil en una elección, tenemos una abstención del 87.72%. Eso quiere decir que el 87.72% de manera proyectada de los venezolanos no creen en elecciones, no creen en el sistema electoral venezolano, no creen que se les respeta su voto, no creen que vale la pena ir a votar, porque estamos hablando de la máxima casa de estudio, estamos hablando de la Universidad Central de Venezuela. Si realmente las elecciones resolvieran algún problema, no hubiese habido el 87.72% de abstención. Y que no me venga a decir la gente que en anteriores oportunidades la abstención ha sido más o menos igual, porque la mayoría de los egresados no van a votar y muchos profesores tampoco tienen tiempo y los estudiantes tampoco. El problema no es ese. El problema es que estas elecciones se producen en un momento con la crisis más grave que tiene Venezuela en este momento y donde todos los de la tiranía y los de la falsa oposición y los que se quieren diferenciar de la falsa oposición pero comen en el mismo plato de la falsa oposición y toman la misma bebida, quieren venderle al país la tesis de que con elecciones podemos resolver el problema de Venezuela. Y aquí está una demostración de que no es posible hacer elecciones para resolver el problema en Venezuela, por una sola razón, porque esta muestra, que es de la más variada que puede tener el país, significa que el 87.72% de los venezolanos no cree en elecciones, no cree que se les respeta su voto, no cree que se les respeta la voluntad que emite cuando hace un voto, simplemente no va a votar. En este 87.72%, tal vez debe estar fundamentalmente la gente que oyó
que esta elección era inconstitucional y por eso no fue a votar. Pero si solamente oyó que esta elección es inconstitucional y por eso no fue a votar, también lo va a hacer cuando oiga que también la elección del 24 es inconstitucional porque se está haciendo con un Consejo Nacional Electoral integrado por personas que lo dirigen, que están afectas a un solo partido político. Ya en violación a la ley, cualquier persona vinculada a partido sería violación de la ley. Pero peor aún si la vinculación es única y exclusivamente que con el partido de gobierno, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Así es que este resultado, con un 87.72% de abstención, será seguramente muy parecido a la abstención que tendrá las elecciones primarias y las elecciones del 2024, porque la gente no cree en elecciones, porque en Venezuela todo el mundo sabe que la tiranía maneja y viola las elecciones y viola el proceso electoral como le da la gana. Y todo el mundo sabe, recordando a un viejo líder ruso, que no importa quién vota, lo importante es quién cuenta los votos. Y todo el mundo sabe, y todo el mundo sabe que en Venezuela quienes cuentan los votos son la tiranía. Y como la tiranía es la que cuenta los votos, hace lo que le da la gana. Y entonces no importa por quién tú votas. Lo que importa es que la tiranía pone de ganador al que la tiranía le interesa. Así es que eso es un reflejo de lo que va a pasar. Pero tú decías algo hace un rato, Eliezer, que es muy importante. Y recordábamos al principio que los dos últimos candidatos, los dos que quedaron en los últimos lugares, tienen 8.34% y 1.82%, lo que quiere decir que no llegan al 12%. No llegan ni al 10. Ese es el porcentaje que Venezuela tiene en este momento de la gente que es afecta a la tiranía. Con un 10% es imposible que Nicolás Maduro gane unas elecciones. Pero ustedes van a ver que en el 2024, con ese 10%, Nicolás Maduro le va a ganar las elecciones a cualquiera que sea el candidato elegido en las primarias, si es que es uno solo, o a todos los candidatos que se presenten en el 2024 para competir con Maduro. Que ya competir con Maduro es inconstitucional, porque competir con un candidato que no es venezolano por nacimiento, que yo no sé si es colombiano, a lo mejor es colombiano, o a lo mejor tiene otra nacionalidad, o a lo mejor es una apátrida porque su madre nunca lo inscribió en el registro electoral. Pero lo que sí sé yo es que no es venezolano por nacimiento, porque en Venezuela, en ninguna parte de Venezuela existe una partida de nacimiento que diga que Nicolás Maduro es venezolano. Lo que existe son 3 números de cédula en el archivo de venezolanos cedulados que están numéricamente una tras de la otra y son Nicolás Maduro, su madre y su hermano. Eso es lo único que yo sé. Con lo cual es evidente que nadie que vaya a competir con Nicolás Maduro en el 2024 es respetuoso de la Constitución. Es simplemente un violador de la Constitución que acepta y permite ir a competir con alguien que no tiene legalmente la posibilidad de ser candidato presidencial. Pero bueno, de eso ya tenemos un rollo bastante largo y la gente ya lo sabe y lo importante ahora era simplemente recordarlo. Lo que sí es importante es eso. Y miren cómo fueron los votos vamos a usar nada más que los dos candidatos a rector. Miren cómo fueron los votos de los distintos niveles universitarios, de la comunidad universitaria. Rago obtuvo 1.065 votos de los profesores, 1.284 votos de los estudiantes, 326 votos del personal administrativo, 70 votos del personal obrero y 2.250 votos de los egresados. Este es el número de votos ajustados que obtuvo el candidato Rago en los distintos sectores. Como ustedes podrán darse cuenta, están unas cifras allí que a veces parecieran más o menos iguales, como es el caso de los profesores, los estudiantes. Acuérdense que el padrón universitario está integrado por un 50% de los profesores,
un 25% que es los estudiantes y un 10% el personal administrativo, un 10% el personal obrero y un 5% los egresados. O sea que este 2.250 votos de los egresados para Rago forma parte de ese 5% que en total tienen los egresados. Y de los obreros y los administrativos correspondientemente significa el 10% de los votos. El candidato Rojas obtuvo 1.175 votos de los profesores, o sea, tuvo casi 100 votos más, 110 votos más de los profesores que lo que obtuvo Rago. Pero de los estudiantes obtuvo 3.138 votos más que los que tuvo Rago. Y del personal administrativo tuvo 3 veces más, 911 votos contra 326 votos que tuvo Rago. Y del personal obrero tuvo 432 votos contra 70 votos que obtuvo Rago. Y de los egresados estuvieron parejos. 2.823 votos obtuvo Rojas y 2.250 votos obtuvo Rago. O sea que en los egresados el número estuvo más o menos parejo entre esos dos candidatos a rector, que fueron los dos más votados. Esto nos refleja claramente cómo piensa la comunidad universitaria de sus candidatos. Y nos dice qué es lo que está pensando el personal obrero, qué es lo que está pensando el personal administrativo, qué piensan los egresados, qué piensan los estudiantes y qué piensan los profesores. Aquí podemos evidenciar que con los votos obtenidos por las dos personas que tuvieron mayor votación, entre los profesores está más o menos igual el concepto que tienen acerca de esta elección y acerca de estos candidatos. En el caso de los estudiantes, ustedes se dan cuenta que es 3.138 contra 1.284, lo que quiere decir que los estudiantes piensan de manera mayoritaria y abrumadora, yo diría, que Rojas es mejor candidato que Rago. En el sector administrativo, igualmente sucede, el personal administrativo piensa que Rojas debe ser mejor candidato que Rago porque obtuvo 911 votos de los 370 contra los 376 de Rago. En el personal obrero, la diferencia también es abrumadora, porque ya no es 3 veces, sino un poco más de 3 veces. Rojas tiene un 432 votos ajustados, mientras que Rago tiene 70 votos solamente en el personal obrero. Y cuando llegamos a los egresados, que somos nosotros, encontramos que también, al igual que en el caso de los profesores, está más o menos pareja la situación, 2.250 votos Rago contra 2.823 votos Rojas. Lo que quiere decir que tanto los profesores como los egresados están más o menos contestes en las condiciones académicas de estos dos candidatos y están más o menos contestes en que cualquiera de los dos pudiera ser un candidato a rector. No sucede lo mismo con los otros sectores. Esto, señores, es el resultado de un análisis extrapolando las elecciones universitarias a lo que es Venezuela. Razones hay muchas. Primero, porque es la universidad más importante que tiene el país. Segundo, porque es la primera universidad autónoma que tiene el país. Tercero, porque viene de pelear durante 15 años con la tiranía que quiere violar la Constitución y lo logró con un acuerdo entre parte de las autoridades universitarias, que fue promovido fundamentalmente por una sola persona, uno de los candidatos a rector. Yo no lo voy a mencionar, lo dejo de tarea. No, yo tampoco. Averiguar quién fue. Yo no vale la pena. Exacto, pero ese y la otra que la universidad, doctor, recuerda, no lo olvide, recuerde que la universidad, toda su infraestructura fue proclamada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. O sea, eso no es cualquier cosa. Así es, eso tiene sus sanciones. Eso tiene sus sanciones y son sanciones internacionales, porque los daños ocasionados al patrimonio cultural de la humanidad, no de Venezuela, de la humanidad, tiene sus sanciones. Cuando rescatemos la democracia, por omisión, claro. Ustedes saben que en derecho penal se incurre en faltas por acción o por omisión. Por no hacerlo.
Fíjese una cosa, doctor, si Entonces, uno se pone a comparar el video en el que el psiquiatra de la revolución se refiere a una dama, que es la doctora Cecilia García, de la manera que lo hace, yo infiero, utilizando la lógica formal, que algo hizo bien esa señora dentro de la universidad, que él se refiere de esa manera a ella. ¿Por qué no se refiere en esos términos a Iris Varela o a la primera dama, a la primera combatiente, es que la llaman, a su propia hermana? bueno, por una ¿A sola cuántas razón. alcaldesas corruptas y ladronas, pero bien ladronas que hay en todo el país? Pero no, Sí, él descarga su frustración porque sus dos candidatos no llegaron. claro, pero no solamente que descarga la frustración, como tú dices, o sea, lo que lo tiene histérico es precisamente eso, el hecho del resultado que recibió, la paliza que recibe en La unas elecciones paliza. promovidas por ellos, hechos en nombre de ellos, preparados en nombre de Ujú. ellos, para hacer entrar a los obreros y a los empleados administrativos en el padrón universitario y sin embargo, aún así, no lograron lo que querían. Esto nos dice que evidentemente Venezuela es otra. Venezuela ya no, a Venezuela no la puedes engañar. A Venezuela no la puedes engañar. Ahora, la histeria de este presidente de la Asamblea también obedece y la arremetida contra la doctora Cecilia García Rocha no es otra cosa que el resultado de una conducta ejemplar, respetuosa de la Constitución, sin miedo, con la frente en alto, peleando contra la inconstitucionalidad. Porque aun cuando después que habían hecho el arreglo y el acuerdo, a espaldas de ella, porque ella estaba de vacaciones, ella en el Consejo Universitario estuvo de acuerdo y votó, según ha dicho ella misma en unas declaraciones que vi por ahí, por el reglamento. No menos cierto es que durante 15 años les dio la pelea, les dio la guerra y realmente no se violó la Constitución durante 15 años y la tiranía no pudo hacer con la Universidad Central de Venezuela lo que le dio la gana durante 15 años, porque al frente de la universidad estaba una mujer que defendió la autonomía universitaria, que defendió la Constitución, que defendió la manera como se organiza el gobierno académico y que durante 15 años no pudieron vencer y que la vencieron en una jugada de esas que siempre está acostumbrada a hacer la tiranía, en ausencia de quien realmente les da la pelea. Así es que Doctor, este y es el otro resultado. detallito. Usted ve el video del acto de graduación, eso fue hoy, ese acto de graduación. Esos muchachos deben sentir un orgullo muy grande por dentro, no solamente porque culminaron una etapa de su vida, que es la etapa de estudios universitarios, lo hicieron en la Universidad Central de Venezuela, sino que además lo están estrenando el aula magna luego de estas refracciones bien merecidas y bien justas que llevaron a cabo esta gente que estaba en mora con la universidad. Si fuese tal el descontento del estudiantado con la actual rectora, porque todavía lo es, sencillo, van y recogen su título por secretaría. Y a usted ve los rostros de esos Exacto, jóvenes, todos muy contentos, muy felices. Y yo los felicito desde aquí, son de la exactamente. Escuela de Nutrición y Dietética, Bioanálisis y Enfermería. Ahí tenemos más profesionales de la salud, ojalá sean buenos Pero y se mira, preocupen mira por lo más mejorar cada importante. día más. Pero mira lo más importante de esto que tú estás diciendo, que yo no me había percatado y qué bueno que lo traes tú a colación. Tú que eres médico, además de abogado, porque lo más importante es que tú eres médico con esto que estás diciendo. Fíjate lo importante que es, porque me puedes, para que la gente oiga, me puedes repetir las tres graduaciones que estaban allí. Sí, nutrición y Nutrición, dietética, bioanálisis y enfermería. o sea, ciencias de la salud. Sí, porque si van las dos ¿Correcto? escuelas de medicina no cabemos todos allí. Pues exacto, pero son las ciencias de la salud esas tres que allí, ¿verdad? ¿Y qué es lo Sí, peor que tenemos en el país? La salud. Los hospitales no la tienen salud. presupuesto, los hospitales no tienen cama, los médicos no pueden hacer lo que tienen que hacer. Y entonces ahí tenemos unos muchachos que se van a incorporar
Y si, como dice el histérico presidente de la Asamblea Nacional, quien preside es una dictadora, pues simple y llanamente, como tú dices, no hubiesen ido al acto, sino que se hubieran Tan graduado por sencillo. secretaría Doctor, en un mis perfecto compañeros acto y yo lo de hicimos. república. Mis compañeros y yo lo hicimos la última vez que yo cursé posgrado médico en Venezuela. Considerábamos que aquel señor no estaba a la altura absolutamente de nada. Por cierto, muy amigo de él. Corrupto, inepto, o sea, inútil, un perfecto inútil. Y nosotros decidimos que nosotros no íbamos a recibir diploma de mano de ese caballero. ¿Y qué hicimos nosotros? Claro, Nos porque dirigimos al lo que colegio de médicos, pusimos la denuncia correspondiente, fuimos al Seguro Social, pusimos la denuncia correspondiente y nosotros recibimos nuestro diploma en secretaría. A nosotros no nos dio la gana de recibir los diplomas de manos de ese mediocre. Es que usted sabe que los estudiantes y los graduados, los graduandos, porque antes de recibir el título son simplemente graduandos, cuando están en pre y cuando están en post, pues simplemente también son graduandos, pero en la especialización, en el posgrado, en el doctorado, en lo que sea. Claro, Entonces, la manera tradicional, la manera más correcta, la manera perfecta, como los académicos protestamos contra algo que nos parece incorrecto, es esa, graduarnos por secretaría, para no tener que reconocer y darle el frente a quien repudiamos por su actuación o por cualquier otro motivo. Esto evidencia, como tú has traído a colación, evidencia una cosa muy importante. Evidencia que estos profesionales que se van a incorporar a la salud saben quién es el responsable de que los hospitales y de que la salud en Venezuela esté como esté. Porque si no lo supieran, no hubiesen ido a recibir el título de manos de alguien que también forma parte de la salud, porque tenemos que recordar que la doctora Cecilia García Rocha es odontóloga, o sea que también tiene que ver con las ciencias de la salud. Estos graduados saben quién es el responsable del estado en que están los hospitales del país, porque si no, como tú dices, hubieran ido por secretaría, pero no claro. fueron por secretaría, fueron al acto, fueron al acto. Así es que estas elecciones han marcado varias cosas importantes que podemos resumir. Una, que se hicieron en violación a la Constitución y que contra viento y marea quisieron hacerlas por distintos motivos, por cansancio, por aspiraciones personales, porque se quieren ir, por lo que sea, pero hicieron unas elecciones en violación a la Constitución que marcarán la historia de la Universidad Central como la única vez que la universidad haya cometido una inconstitucionalidad, porque la universidad siempre ha sido la que ha denunciado la inconstitucionalidad y la que ha protestado contra la inconstitucionalidad. Nunca ha sido la que viola la Constitución. Primera vez en la historia que se viola la Constitución dentro de la Universidad Central de Venezuela. Esto es Y una otro conclusión. detalle, dejando las compuertas abiertas para que se violente la autonomía de la universidad. Y no solamente de la Central de Venezuela, sino del resto de las universidades autónomas y experimentales del país. Claro, eso es importante porque haciendo una comparación metafórica en relación a dos circunstancias parecidas. El himno de Venezuela dice seguir el ejemplo que Caracas dio. Y desde el punto de vista universitario, las universidades autónomas siguen el ejemplo que la Universidad Central dio. Así es que estas elecciones inconstitucionales serán una mancha en cada una de las personas que participaron y que aceptaron y convalidaron esta inconstitucionalidad, una mancha que llevarán por el resto de su vida como haber participado en un proceso inconstitucional, cuyas consecuencias todavía no hemos visto, cuyas consecuencias veremos, porque las vamos a ver. Lo más probable es que alguno de los que perdió, no te extrañe que los que llegaron de último mañana interpongan un recurso ante el bufete de Nicolás Maduro, léase Tribunal Supremo de Justicia usurpador de 2 pilitas, para invalidar el proceso porque fue realizado en contravención a la Constitución.
Y veremos ¿Sabe una cosa, seguramente una doctor? sentencia. A ellos dos, quizás no sean ellos dos precisamente quienes intenten esa acción. Yo creo más capaz de intentar esa acción a la persona Al que le que falló, traicionó a la universidad. Usted y al yo que le sabemos falló, quién es. al que le falló la ¿Qué perdimos? estrategia, Sí, al que de señor. nada sirvió pactar, al que de nada sirvió pactar, porque la gente, parece la gente no recordar que en Venezuela hace mucho tiempo que quien manda es el pueblo y que la soberanía reside en el pueblo. Y el pueblo en la universidad son los integrantes de ese padrón universitario. Así es que tú puedes pactar con la tiranía y hacer todo lo que quieras con la tiranía, pero en definitiva quien decide es el pueblo, no la tiranía ni tú. Así es que no te extrañes. Y veremos seguramente una sentencia en la de la sala electoral o de la sala constitucional diciendo que sí, que las elecciones fueron inconstitucionales, pero que como ellos no habían dictado sentencias, no había quedado establecida la inconstitucionalidad de la ley orgánica de educación, pero que ahora que se dicta la sentencia, queda establecido que es inconstitucional y que las elecciones constitucionales y ganadas, tú me estás oyendo, sí, ajá, y que después de estar Sí, con anuladas tendrán hubo una discreta interferencia. Tienen que estudiar y decidan como tengan que decidir. Pero voy a hacer un inciso. Hace 2 semanas yo mencioné en este mismo programa acerca de un tráfico internacional de niños, que es un escándalo, otro escándalo bestial que sale desde Venezuela y en el cual está involucrado el poder social venezolano, en el cual se Sí, están bueno, dictando sentencias que van en detrimento de los derechos de los niños y de su salud física, psíquica y tú sabes, emocional. Da la casualidad sobre ese que punto, la presidenta de la sala constitucional del tribunal de allá es la misma que aparece en casi todos estos casos, donde los casos han sido elevados hasta el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué le parece, doctor? No es como bueno, mucha casualidad. Es la sí, misma magistrada. sí, tú sabes realmente que el Poder Judicial en Venezuela no es un Poder Judicial, son una cuenedizas a la dictadura, que los puso ahí la dictadura, casi todos son jueces provisorios. A lo mejor no me equivoco Sí, si digo todos, pero casi son jueces provisorios puestos a dedo, no porque en la Cuarta República no los hubiera, en la Cuarta República los hubo también, y muchos de los que éramos jueces titulares peleamos y tratamos de luchar para que todos los cargos de magistrados se hicieran por concurso y fueran a concurso. Desgraciadamente no se logró, pero lo cierto es que estos que están ahorita, en su gran mayoría, si acaso no el 100%, son jueces provisorios. Así es que cualquier cosa podemos esperar de ellos. Pero eso es bueno y es interesante que los que nos escuchan sepan que estamos haciendo un buen trabajo de investigación, estamos recopilando toda una serie de datos y todo eso tan grave que acaba de mencionar el doctor Eliezer Elvitar, y vamos seguramente en muy poco tiempo a tener un programa muy importante con todos los datos bien hechos, como sabemos hacerlo nosotros políticamente hablando, porque nosotros no hablamos, sino como dice Carmen Cecilia, nosotros hablamos con papelito en mano, o sea, con no, la de prueba hecho, en la mano. doctor, permítame adelantarle algo. La abogada que lleva estos casos, que ya yo conversé con ella, ya elevó 2 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Eso no es cualquier cosa. O Sí, sea, ya. si la Bueno, colega, estudiar a Carmen sí, Cecilia, porque después de Carmen Cecilia se disputa si la estudiamos, así que nos quedan 15 minutos de programa, y en estos 15 minutos, primero vamos a ver, creo que tenemos podemos otro video, comentar si no, lo que viene ahora. sí, exacto, Alejandro, por tenemos otro favor. video. Iran, I'm sure you know the president of Iran is doing a tour of Cuba, Venezuela, and Nicaragua. Just your reaction, your thought on, what he can achieve there and how the U.S. might be countering whatever he's trying to achieve there. And then also... I'm sorry, who is Trump? The president of Iran. And then just on the report that China supplied some drone ingredients to Iran to be sent to Russia. Is there any veracity to that report? Is that true? And if so, what can... I cannot confirm that reporting. And as for the
the president's visit to Central America. They can speak for their travel habits and their agenda. We don't ask countries in this hemisphere or any other to choose who they're going to associate with or who they're going to talk to or who they're going to allow to visit. That's for them to speak to. We're focused on our own national security interest in the region. Thank you. I mean, look, I can't speak to the agenda or what he's doing or what he's going to meet with. Are we concerned about Iran's destabilizing behavior? You bet we are, and we have and will continue to take steps to mitigate that behavior. Suficiente. Ese señor es el consejero, el vocero del Consejo de Seguridad de aquí de los Estados Unidos, que en esa rueda de prensa le preguntaron acerca de la visita de el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, que está haciendo dando un pasadito por Venezuela, o se va a dar una vueltica por Cuba y otra vueltica por Nicaragua, nada más y nada menos. Y ellos ahí lo que discuten es lo preocupante que es para la región, o sea, para el continente americano, la sola presencia de ese señor que viene de un país que es conocido desde hace muchos años, desde el 79, que ellos llegaron con su revolución como violadores de derechos humanos, donde no se respeta ningún derecho humano, donde el año pasado apareció esa niña que era protestante por el tema del velo, que ellas las obligan a usar, y no lo cargaba puesto adecuadamente, y la muchacha apareció muerta, supuestamente le dio un infarto. O sea, la suicidaron igual que suicidan a los concejales allá en Venezuela. Y entonces a raíz de eso se destaparon una serie de protestas en este país, que es un país violador de derechos humanos. Este señor presidente de Irán, él tenía un cargo similar, algo así como el ministro de Justicia de Irán, y él pertenecía a un grupo de juristas que los llamaban la Comisión de la Muerte, y él pertenece a ese grupo de 4 juristas que dictó sentencia para exterminar a 5.000 personas de las cárceles de Irán. Esa es la visita rimbombante, la visita notable que nosotros estamos disfrutando ahorita en nuestro país. Pero yo quiero que Alejandro ponga el siguiente video. Y las enseñanzas de Mal de los curas, se reía y se burló y le faltó el respeto a los cardenales que le dio la gana faltarle el respeto. Y después, cuando estaba de llorón en la horchila, después del 11 de abril, pedía y suplicaba que le llevaran al cardenal, el cardenal que le había insultado, a ese cardenal quería llevarlo. Bajó el 11 de abril, tomó posesión de nuevo con el Cristo en la mano, y meses después volvió a insultar a la iglesia, volvió a insultar. Es que los comunistas son así. Los comunistas recurren a Dios cuando lo necesitan para algo. Y fíjate si es importante que la última vez que Hugo Chávez estuvo en Venezuela, en uno de sus discursos, dijo: Dios, dame vida. Ahí sí se acordaba de Dios porque lo necesitaba. Sí, pero parece que Dios no lo escuchó, porque Dios no puede permitir. Pero fíjese con lo que premió el tirano al genocida este que tiene de invitado allá, de huésped de honor. Alejandro, hazme el favor. De Irán. Es la entrega de la condecoración de la Orden Libertadores y Libertadoras en su primera clase. El excelentísimo señor Seyab Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán. Se la otorga el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en nombre del gobierno bolivariano, un amigo de Venezuela, una hermana. Sí. Esa orden, ¿usted se acuerda, doctor? Esa orden derogó a la Libertador, que fue creada por Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco debe estarse revolcando en su tumba, viendo que una orden que fue creada por él, y el Intergaláctico la derogó, y Simón Bolívar también. El Intergaláctico la derogó por un decreto presidencial en el año 2010 y creó le añadió el y Libertadoras. O sea, libertadores y libertadoras.
Se supone que eso es para homenajear, honrar al libertador en primer lugar, a personas que tengan una contribución a la humanidad, ¿verdad? Algo positivo, edificante. Pero eso es muy contrario a lo que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe cómo es el sistema político y de gobierno de un país como Irán. Y lo que copia esta gente allá. Nada es bueno para el pueblo. Muy contrario a lo que dice la Constitución. En el artículo 152, cuando habla de que Venezuela, en cuanto a sus relaciones exteriores, es un Estado libre, soberano, que se rige por el principio de no intervención, de no permitir intervencionismo tampoco en el país. También habla de que él aboga al principio de independencia. Eso por una parte. Y el respeto a los derechos humanos. Eso lo dice el artículo 152 de la Constitución nuestra. Y el 153, que es el que le sigue, habla de que las relaciones internacionales de Venezuela deben ir en favor de la integración latinoamericana y caribeña. ¿Usted me puede hacer el favor de decirme cuál es el interés del pueblo que se está beneficiando? ¿Con qué nos estamos beneficiando nosotros con esas relaciones con Irán, en primer lugar? ¿Cuál integración latinoamericana y cuál integración caribeña? ¿Cuál independencia? Sí, ciertamente que esto deja en evidencia una violación constitucional, como decíamos cuando iniciábamos el programa, y es una violación constitucional porque el usurpador que ejerce la presidencia en Venezuela y que nosotros llamamos tirano, porque lo que es una tiranía y una dictadura, y que otros la amplían un poquito más y la llaman conglomerado criminal por la participación que el narcotráfico tiene en ese gobierno, en esa dictadura, en esa tiranía, en violación a la Constitución, le da reconocimiento a quien representa un Estado que nos ha invadido, que nos ha penetrado, que han permitido que nos invadan para acercarse todavía más a su enemigo tradicional, que es los Estados Unidos de América. Pero en el video que vimos, cuando vemos la cara del representante del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad, observamos la preocupación que tiene el gobierno americano por la cercanía que esto tiene para los Estados Unidos y por la inseguridad que puede crear para los Estados Unidos. O sea que es importante todo el continente. Y es importante para nosotros, en políticamente hablando, que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo por qué el gobierno de los Estados Unidos de América no se percata de lo que tiene a pocas millas de distancia, que es un territorio prestado por Nicolás Maduro para que los enemigos de Occidente y los enemigos de Estados Unidos concretamente estén más cerca de los Estados Unidos. Así es que es importante que parece que el gobierno americano, se está dando cuenta de esta situación, y fíjese la cara y fíjese las palabras del representante del Departamento de Seguridad. No, él visiblemente angustiado. Y un detalle, doctor, que hay muchos de nosotros tenemos nos destacamos porque tenemos una audiencia muy culta, pero para quien no lo sabe o no lo recuerda, es muy importante que tengan presente que nosotros no solamente estamos invadidos por el Estado Islámico representado por esa gente, sino que además ellos están llevando todo el uranio que forma parte de la faja de minerales del sur del país. Y eso es para su carrera armamentista nuclear. Y eso es altamente peligroso. Lo hacen y transportan uranio en violación a las normas internacionales para el control del transporte de uranio, porque el uranio está controlado internacionalmente. Aunque la administración Biden apuesta a estrechar lazos con ellos. Yo no entiendo eso. Bueno, yo no sé si apuesta o no a estrechar lazos con ellos. Lo que sí es cierto es que el concepto que yo tengo de los americanos es que para ellos primero está América, primero está Norteamérica y después está lo demás, como debe ser en cualquier país del mundo. Así es que yo no sé cuál va a ser la posición, del pueblo norteamericano con esta visita, que es preocupante y peligrosa.
porque ningún presidente va a un país que no tiene interés. Así que algún interés Es que tiene el debiera presidente haber, de Irán, doctor, de una Irán. protesta de todo el continente en contra de la presencia de ese señor aquí en América. Todo el continente Así es. americano debería protestar la presencia de ese señor aquí en este continente. Deberíamos sentarnos un poco a promover algo de eso, a ver si podemos organizar para que se haga una protesta Bueno, en ese con esto de sentido. la universidad, dijo hace rato, doctor, que nosotros como que cuando nos proponemos algo lo logramos. Cuando yo comenté en voz alta el bajo porcentaje de votantes en las elecciones, oye, usted, como que, Ah, usted hay que tenerle miedo, fue la palabra que me dijo la persona. Así es, Pero nosotros lo como hacemos dice por el Carmen bien de la Cecilia, universidad. exacto, pero como dice Carmen Cecilia, este programita parece que se escucha, porque Sí, 87% no fueron a votar. 87%. Este debe ser el porcentaje seguramente de electores a nivel nacional. Bueno, Elías, hemos tenido una hora de programa, a mi manera de ver, bien instructivo, bien sencillo para que la gente entienda y las proyecciones que hemos hecho. Vamos a evitar que el director se quite. Y bueno, despídete y después entonces me despido yo. sí, bueno, en primer lugar, darle las gracias a la audiencia por el apoyo que nos están brindando, toda vez que la doctora Carmen Cecilia depositó su confianza en nosotros para que condujéramos los martes. Eso por una parte, darle las buenas noches también a nuestro equipo maravilloso de técnicos y bueno, doctora, a usted también. No sé si prolongaremos esta conversación después que termine el programa. Muy buenas noches a todos y